Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este resumen de noticias, esta primera parte que va a ser grabada probando esta modalidad. Y bueno, te dieron algunas notas de lunes, así de que nos saltamos al martes en la semana. Fue cuando se dieron esas notas. Como siempre en este espacio, y no es porque me guste, sino porque no se puede evitar, siempre hay notas de violencia. Una adolescente de 14 años es asesinada en la puerta de su casa, en Chicoloapan, Edomex. El lunes fue encontrado el cuerpo de una joven de 14 años justo a la entrada de su casa en Chicoloapan, Estado de México. Según a Fondo Estado de México, vecinos de la colonia realizaron el reporte al escuchar disparos dentro del domicilio del adolescente. Otros medios manejan que el cadáver de la menor de nombre Fátima Guadalupe N. fue encontrado por sus familiares alrededor de las 15:30 cuando llegaron a su casa. Se desconoce el motivo del asesinato, además de la identidad del responsable. El elemento de la policía municipal aseguraron la vivienda y reportaron el hecho a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El cuerpo fue trasladado a la morgue para realizarle la necropsia, mientras que el Ministerio Público dio inicio a la carpeta de investigación para identificar al o a los responsables del delito de homicidio. El Estado de México es una de las ciudades más violentas del país. Se coloca en primer lugar de homicidios dolosos y feminicidios. En lo que va del 2017, 112 personas han sido asesinadas por ser mujeres. Según la organización Aideas, entre 2015 y 2016 aumentaron un 168% los casos de desapariciones de mujeres y niñas en el Edomex. Ecatepec de Morelos, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Toluca de Lerdo, 5 de los 11 municipios con alerta de género, existe una tendencia creciente en casos de niñas, adolescentes y mujeres extraviadas o desaparecidas. En los últimos 10 años, el 45%, 1,068 niñas y mujeres desaparecidas del total de los casos del estado se concentra en esos municipios mencionados. Es lamentable. Esta nota se extrajo de Sin embargo y se redifunde del Dragonario. Es lamentable esta nota, es lamentable estas informaciones, pero por desgracia, y aún más lamentable, va a quedar en la impunidad. Continuamos en la siguiente nota. Continuamos con este resumen de notas. Y bueno, había mencionado en el bloque anterior que en la semana se tocaron las notas pertinentes del día lunes, las que se podrían haber dado, y me equivoqué. Ahí sí les pido una disculpa. Esta es la última nota de esa pequeña lista. Y pues, damas y caballeros, al parecer nuestra queridísima maestra y lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la CENTE, del sindicato, muy probablemente va a continuar en la cárcel. ¿Por qué?
porque si no me equivoco, le negaron el amparo a la prisión domiciliaria. Recordemos que el Baester está en la Torre Médica de Tepepan, supuestamente por problemas de salud. Y bueno, al parecer les dijeron a la defensa, el juez encargado le dijo a la defensa que son infundados los argumentos dentro de la solicitud de prisión domiciliaria. O sea que, al parecer, en lo que va del sexenio, no va a salir de la cárcel. Puede ser que sí acabe este sexenio en prisión. A ver cómo le va con Sanpeque. Esto se extrajo de proceso y se titula Sobreseen juicio de amparo promovido por el Baester. Y vamos con la información. El quinto tribunal colegiado en materia penal sobreseyó el juicio de amparo que promovió en el 2016 la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Baester Gordillo Morales, mediante el cual buscaba obtener la prisión domiciliaria alegando problemas de salud. En su recurso, Gordillo Morales alegó que las autoridades del Hospital General Torre Médica de Tepepan y del Centro Femenil de Reinserción Social fueron omisas, pues no atendieron la recomendación del médico contenida en el informe de 10 de diciembre de 2015, en el que señalaba que al darla de alta debían continuar sus cuidados en su domicilio, bajo atención de enfermería y supervisión médica, ya que en caso contrario se podría generar otros factores de riesgo para su salud. Los magistrados del quinto tribunal consideraron infundados e inoperantes los agravios planteados por la defensa de Gordillo Morales, por lo que confirmaron la sentencia del juzgado decimotercero de distrito de amparo en materia penal y da por concluido este asunto. A su vez, el segundo tribunal colegiado en materia penal concedió un amparo a José Manuel Díaz Flores contra el auto de formal prisión que le fue dictado por el delito de defraudación fiscal cometido en 2009. Sin embargo, el beneficio no implica la libertad del imputado, pues aún tiene pendientes dos juicios por lavado de dinero y delincuencia organizada, y otro por defraudación fiscal, si bien este último no es delito grave, lo cual sí es grave. Damas y caballeros, el hecho de que la defraudación fiscal no sea un delito grave es terrible, ya que un fraude fiscal puede causar mucho, pero mucho daño. Díaz Flores es coacusado del Baester Gordillo en el proceso penal que enfrenta a la exdirigente magisterial por delincuencia organizada y lavado de dinero. El fraude que se le imputa a Díaz Flores, así como a otro profesor del entorno de la ex lideresa del CENTE, llamado Isaías Gallardo, es por declarar ingresos menores a los que recibían, con lo que provocaron un quebranto por 38 millones de pesos al sindicato magisterial. Y bueno, damas y caballeros, no se le va a hacer a el Baester salir de la cárcel. Probablemente acabe este sexenio en prisión. Continuamos con la siguiente nota.
continuamos con este resumen y ahora vamos a ver un evento que se dio en un ducto en Salina Cruz, un ducto de Pemex, al parecer por actos vandálicos. Damas y caballeros, en Oaxaca. Esto se extrajo de Procesos, autores Pedro Matías, nos lo comparte Skullgear y es redifundido en el Dragonario. Pemex admitió que hubo una fuga de hidrocarburo en el ducto de la Boya 3 de la terminal de servicios portuarios ubicada en la costa del puerto de Salinas Cruz. Sin embargo, no se trató de un derrame como lo denunciaron pescadores de la Agencia Municipal de las Salinas del Marqués, sino un acto vandálico. Puede ser que así sea, que Pemex haya detectado o haya analizado que sí fue un acto vandálico este accidente. Continuó. En un comunicado, la empresa productiva del Estado afirmó que el derrame quedó controlado y advirtió que presentará la denuncia correspondiente para deslindar responsabilidades. Y espero que, damas y caballeros, capturen a la persona o a las personas responsables de esto, porque esto puede generar, dejemos a un lado a Pemex, al mismo Pemex, puede generar daños al ambiente, daños a los poblados alrededor del derrame, entre otras afectaciones. Destacó que de acuerdo con la ley de hidrocarburos, ese tipo de actos vandálicos puede alcanzar penas de hasta 25 años de prisión. No obstante, en un video subido a las redes sociales por Perspectivas de Oaxaca, el superintendente de la terminal marítima de Pemex en Salina Cruz, José Alberto Rivera Mar, admite que el derrame de combustóleo sobre las playas provino de la Boya 3 debido a una falla provocada por el terreno del pasado 7 de septiembre. Por otra parte, el semanario Evidencias resaltó que en protestas por la grave contaminación del mar a raíz del derrame que inició este lunes 9, habitantes de Salinas del Marqués bloquearon el paso a la terminal marítima de Pemex. Los pobladores también señalaron que sí se trató de un acto de vandalismo, como lo afirma la empresa. Es aún más grave porque entonces reconoce que no cuenta con la seguridad debida y entonces los ductos están expuestos a cualquier acto de sabotaje o de terrorismo. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo antes pensaba de que el sabotaje iba a ser una forma como de frenar a las grandes empresas extractivas, ya sea mineras o constructoras como las que están en el nuevo aeropuerto. Pero con todo lo que he aprendido, he observado y he escuchado, a lo largo de estos 5 años me di cuenta que el sabotaje no sirve de nada. El sabotaje también puede provocar, damas y caballeros, que endurezcan las leyes, que legislen leyes muy nocivas como la Ley de Seguridad Interior, ya que pone en peligro sus intereses. Y les cuesta trabajo combatir esto. También ayuda a que se dé una mayor militarización de las zonas para tratar de evitar este y otros tipos de acciones.
Lo que yo he visto es que la mejor manera de por lo menos rescatar algo no es a través de la violencia, y eso incluye al sabotaje. La solución puede estar en la organización popular, que los barrios, las colonias, los pueblos se organicen entre los vecinos, hagan sus asambleas, hablen entre sí, generen redes en la cual se puedan dar acciones como desobediencia civil pacífica o un paro nacional, pero esto ya con redes sólidas, no con chaquetas mentales. Así que acciones como el sabotaje pueden provocar más mal que bien. Se podría decir que sale más caro el caldo que las albóndigas. Continuamos en este resumen en el siguiente bloque. Y bueno, no sería raro ni novedoso que todo lo que haga la administración de Miguel Ángel Mancera esté hecho con las nalgas o que no sirva. Uno de los ejemplos más recientes fue la implementación de los autobuses de doble piso para el Metrobús. Recordarán ese vergonzoso episodio que trataron de probarlo en la estación La Raza. La Villa, perdón. Y pues, ustedes ya saben en qué terminó. O todo lo que ha construido Miguel Ángel Mancera en términos de infraestructura, o sus también conocidas fotomultas, junto con los hoy no circula que este cabrón le pasó por la cabeza. Y digo que no es novedad porque al parecer el atlas de riesgo que nos presentó este personaje denuncian que no sirve y es insuficiente. Bueno, que no sirve porque es insuficiente. Esto se extrajo de Proceso, su autor es José Gil Olmos, nos lo comparte nuestra compañera Skullgear y se redifunde en el Dragonario. Josefina MacGregor, integrante de la Asociación Civil Suma Urbana, que se ha dedicado a investigar la condición en que se encuentran los edificios construidos en la Ciudad de México, manifestó que el atlas de riesgo que presentó recientemente el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, chingas a tu madre, no sirve porque es insuficiente. A lo mejor lo planeó así para defender o proteger los intereses de sus amigos inmobiliarios. ¿Quién sabe? Puede ser. Luego de analizar el documento que la semana pasada dio a conocer el gobierno capitalino, considera que la información que proporciona es una colección de capas o mapas con información de diferentes áreas, pero no lo vincula con otras capas de personas, bienes, infraestructura y medio ambiente, por lo que no pueden inferirse los riesgos. O sea que este documento, este atlas de riesgo, no tiene la información necesaria para que el público y la ciudadanía en general conozca realmente y con una precisión de al 100% o cercana los riesgos que puede haber en ciertas áreas del Distrito Federal
en especial después del sismo del 19 de septiembre. Continuó. Suma Urbana dio a conocer a principios de este año una investigación que denunciaba que al menos 4.000 edificios habían sido construidos de manera ilegal. Al menos 4.000 edificios. Esa es una cantidad muy grande. Pues el permiso era de vivienda de interés social y fueron vendidos a un precio promedio de 4 millones de pesos. Bueno. No lo dudaría. Recordemos que, por ejemplo, en el programa de radio en MBS, cuando estaba Carmen Aristegui en esa empresa, recordemos que se lanzaron denuncias de corrupción en el sector inmobiliario, en la entrega de permisos al por mayor de manera chueca, y que varios integrantes de instituciones públicas encargadas del asunto inmobiliario fueron testigos de irregularidades en la entrega de esos permisos y lo denunciaron. Eso en el 2013. Damas y caballeros, el 19 de septiembre vimos el resultado. Vimos el resultado por no exigir, por no informarnos, por no ver, por ignorar, por omitir. Bueno, ¿qué se puede decir? También denunció que las autoridades capitalinas habían rechazado más de 100 solicitudes de información para que se diera a conocer el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México. Luego del sismo del pasado 19 de septiembre, el gobierno de Miguel Ángel Mancera se vio obligado a presentar públicamente dicho atlas que, según MacGregor, no está completo porque le falta información clave para conocer el subsuelo sobre el que se levantan miles de edificaciones. Demos un ejemplo de cómo se estiman los peligros a partir de un atlas de riesgo. Si entramos a la página del Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, que se acaba de hacer pública, hay una opción que dice zonificación sísmica. Este mapa por sí solo no nos dice mucho, porque no estamos asociando la condición del subsuelo con lo que se encuentra en la superficie, explica. O sea, no hay una asociación de lo que hay arriba y con lo que hay abajo, y las condiciones y características del abajo, que es el subsuelo de esta ciudad. No hay una asociación ni una relación de las condiciones del subsuelo capitalino, ni cómo este mismo puede afectar lo que hay en la superficie o lo que se quiere construir en la superficie. Y eso es un grave. Eso es muy grave. Una falta muy grave de información. Porque sin eso se pueden hacer construcciones que no resistan las condiciones del subsuelo de esta ciudad. Y la gente no sabría las condiciones del subsuelo del lugar de donde vive o labora también. La líder ciudadana precisa que si existiera un mapa con la información de catastro indicando los usos de suelo y las construcciones que se pudieran superponer, se podría cruzar la información y ver dónde están en una zona de alta sismicidad los edificios, también su antigüedad, casas, escuelas, gasolineras y hospitales, entre otras. Damas y caballeros, también poner otro ejemplo.
Sin esta información a un detalle claro y conciso, como se mencionó en este último párrafo, si no se conociera o no se diera a conocer esta información, podría pasar, por ejemplo, que construyan una gasolinera, ya saben, así que pongan los ductos o los depósitos para que las máquinas expendedoras tomen de ahí el combustible, que se construya ahí aparte en una zona habitada, bueno, lo cual es común en esta ciudad, lo cual es un error, porque un accidente puede generar mucho daño, una explosión, lo que sea, puede generar mucho daño por la onda expansiva, por la explosión misma, etcétera. Bueno, imaginemos que sin esa información se llega a construir una gasolinera en una zona así, muy sísmica, muy inestable, y vuelve a suceder un sismo como el del 19 de septiembre. Lo cual puede generar que la gasolinera en sí sufra un percance de alto nivel o explote. Ustedes se recordarán que después del sismo, como consecuencia del movimiento, muchas tuberías de gas explotaron. Porque eran tuberías de gas natural. Estaban, damas y caballeros, en vía subterránea, estaban en el subsuelo. Algo así como la infraestructura eléctrica. Pero en lugar de ir en poste a poste, era subterránea. Desde la zona expendedora hasta el domicilio. Eso fue un grave error en una zona tan sísmica como esta ciudad. Ya se vio lo que pasó. Son gases, y además son gases flamables, gases volátiles. Al momento del sismo se produjo una chispa, lo cual generó la explosión. Y eso fue un terrible error y algo que no se debió de permitir. Continuemos. Esto permitiría entender si los usos del suelo son los correctos, qué elementos vulnerables hay, qué vías de emergencia pueden usarse, cuáles son las escuelas en caso de algún evento donde dónde están y cuál es su aforo. Así, sabiendo dónde están las personas, infraestructura y bienes y relacionándolos con posibles vulnerabilidades como sismos e inundaciones, se estima el riesgo que corren y se elaboran políticas públicas y protocolos de emergencia. De ahí deben partir leyes como los programas de desarrollo urbano sostiene. Ahí está la importancia de un atlas de riesgo bien hecho y no con el ánimo de decir que se entregó, que se hizo el trabajo. Ahí está la importancia, porque toda esta información bien detallada, bien estructurada, bien investigada, pueden generar medidas de respuesta en caso de siniestros, en caso de fenómenos naturales, de emergencias.
Y también pueden dar pie a un mejor diseño y un diseño mejor, más seguro de esta ciudad. Ahí está el problema de no contar, de no hacer público una clase de riesgo en esta ciudad. Porque no se toman todas estas consideraciones y se permite que esta ciudad crezca de una manera descontrolada e insegura. No solo porque pueda dar cobijo a criminales, ya que puede haber zonas que por su falta de diseño puedan ser ideales para que se oculten, sino también está en la cuestión demográfica y en el caso de seguridad. Y protección civil se requiere en esto para generar mejores medidas de respuesta y saber en dónde sí y en dónde no construir qué cosa. Continuó. Josefina MacGregor analizó la información que presentó al gobierno de Mancera Espinosa y asegura que son mapas que ya existían y que en algunos los que han hecho es colocar puntos de información como sitios de derrumbes en el terremoto reciente. Esta información que se pusieron en la capa adicional del sismo 2017 es deficiente, ya que no contiene datos necesarios e importantes como la fecha de construcción, de remodelación, número de víctimas, etc. Si existiera este tipo de información, podría iniciarse una investigación, tanto para efectos de estudiar el comportamiento de las construcciones en un tipo específico de subsuelo, como para deslindar responsabilidades en casos claros de irregularidades, afirma. Por desgracia, hay otro factor de por qué se presentó este atlas de riesgo y de la forma en que se presentó, para ocultar la corrupción a nivel inmobiliario, que ahí tuvieron los resultados en este sismo y que también se mostraron las consecuencias de dicha corrupción y negligencia. Y bueno, continuamos en el siguiente en el siguiente bloque. Nos vemos en un ratito y muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y continuamos con este resumen y pues adivinen, a lo mejor ya lo están viendo en sus pantallas, si es que no nada más están escuchando. Adivinen quién está ayudando al Estado sionista y criminal de Israel al violar los derechos humanos del pueblo palestino. No es solo Estados Unidos con su apoyo al Estado sionista, sino, damas y caballeros, se supone que es una empresa mexicana o transnacional mexicana. Bueno, las transnacionales ya se ha visto que no tienen patria. Y como dice la nota, es Cemex. Cemex viola derechos del pueblo palestino. Ojalá un día se pueda juzgar una corporación, una empresa, una transnacional en La Haya. Ojalá. La nota es algo larga, sí, pero el link
de esta nota va a estar en la descripción del video, al igual que los links de las notas que se vieron anteriormente y posteriormente de este bloque. Esto se extrajo de Desinformémonos, su autor es Gustavo Castro Soto, y se redifunde en el Dragonario. Aclaro, nada más se va a tocar un fragmento de la nota, por cuestiones de tiempo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió el 9 de julio de 2004 que la construcción del muro israelí en Cisjordania era violatoria de los derechos humanos, que la construcción de colonias israelíes en el territorio palestino también eran ilegales, así como todo el sistema de infraestructura relacionado a ellas e incluso el mantenimiento de los mismos asentamientos. Recordemos que en meses anteriores, en este año y recientemente, hubo una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que resolvió esto también, que los asentamientos o colonias israelitas en territorio palestino son ilegales. Recuerden que también hubo berrinche del genocida, del criminal de guerra Benjamin Netanyahu. De cualquier manera, Israel inició la construcción del muro un año después, en 2005. A lo largo de 273 kilómetros para aislar a los campesinos palestinos de sus tierras, del agua, de sus fuentes de trabajo y acceso a servicios básicos como son la salud y la educación, violando sus derechos humanos. ¿Quién dice que el Estado sionista y criminal de Israel no viola los derechos humanos? Están resultando peor, damas y caballeros, que el mismo régimen del Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler en la época de la Segunda Guerra Mundial. Parece que de él aprendieron estas conductas. Y el término nazi no debería ser dicho. No lo digo defendiendo al nazismo, sino porque es algo que el sionismo inventó. Es un muro de segregación, discriminación, división de familias y violencia contra el pueblo palestino. Este muro donde se ha dado fuertes enfrentamientos y conflictos, además de retenes y puestos militares, donde los palestinos tienen que hacer largas colas humillantes para poder transitar por su propio territorio ocupado ilegalmente. Para ello, en una relación estratégica entre el gobierno de Israel y Cemex, la transnacional se beneficia de la venta de sus productos para la construcción del muro israelí y de los puestos de control militar en Huwara y Asun Atma. Así Cemex no solo viola los derechos humanos y comete crímenes de guerra, sino que también viola tratados internacionales en la materia, así como resoluciones de Naciones Unidas y tribunales internacionales. Y para más, viola sus propios principios, códigos éticos de conducta, que por ser voluntarias la corporación no las aplica. De ahí la necesidad urgente de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, que estipule responsabilidades penales por violar los derechos humanos allende sus fronteras. Cemex vende hormigón y cemento para la construcción de las colonias ilegales de ocupación y para el tren que une a estas colonias de Jerusalén con las de Cisjordania. Más del 60% de la superficie del suelo palestino de Cisjordania está controlada por Israel, y ahí es donde se ubica la zona C y las actividades de Cemex. Un pequeño fragmento para que vean que las transnacionales, que las corporaciones no tienen alma,
no tienen escrúpulos, no tienen ética. Son entes patológicos, sociópatas. Son peor que un niño berrinchudo. Cemex, que se dice también mexicana si no me equivoco. Ahí está un orgullo mexicano que viola o ayuda a violar los derechos humanos de un pueblo ocupado, oprimido, violentado, violado por un invasor que no tiene derecho alguno. Y mucho menos que sea válido en esas tierras. ¿Será que Cemex también ayude al otro muro de la vergüenza? ¿Al muro de Trump? El muro sionista de Israel es otro muro. Es el primer muro después del muro de Berlín. Que es una vergüenza para la especie homínida que se hace llamar humanos. Continuamos en el siguiente bloque y probablemente ya entremos al miércoles. Continuamos con este resumen de notas en el blog informativo El Dragonario. Y pues este es el trato que una institución de salud pública que debe servir a sus derechohabientes principalmente, pero también al pueblo de México. Al parecer se hacen distinción de personas. Y me refiero a que, a mi punto de vista, damas y caballeros, esto es una agresión a una madre, a un padre, ABC, de la guardería ABC. Esto se extrajo de Aristegui Noticias, su autor es Isaías Robles, y se redifunde en El Dragonario. Con el título Suspende IMSS tratamiento a madre de niño que murió en la guardería ABC. El IMSS suspendió desde el pasado viernes 6 de octubre el tratamiento neuropsicológico que le brindaba a Estela Páez, madre de Julio César Márquez Páez, uno de los pequeños que murió en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. La señora detalló que tras la muerte del pequeño presentó problemas de salud al grado de que no reconocía a sus otros hijos ni a su esposo. Por ello fue internada en una clínica psiquiátrica de Guadalajara, Jalisco. Ahí, como parte del tratamiento, recibió electroshocks. Aunque en un principio tuvo una ligera mejoría, volvió a recaer. Estaba peor, no recordaba a mis hijos, mi vida diaria. Tenía que ver fotos y videos para tenerlos en mi mente. Me borraron los recuerdos. Al parecer esto demuestra que el electroshock es una pésima técnica o procedimiento médico. Recordemos que el cerebro humano funciona a través de pulsos eléctricos. Al igual que un circuito, podremos decirlo, de una computadora. Y al pasarle una corriente eléctrica fuerte, da la posibilidad de dañarlo.
aunque sea de la magnitud que se usa para los electroshocks. Puede ser que me equivoque, pero puede ser que no. Puede ser que sí hubo daño a esta mujer por ese tratamiento. Continuó. Tuvo que regresar al DF, donde recibió un año de terapia sin resultados, por lo que buscó otras opciones. Fue entonces cuando un médico cubano le informó que esos padecimientos eran consecuencia de las terapias electroconvulsivas a las que fue sometidas. Y yo no dudaría de un médico cubano, la verdad. Son los más preparados, no sé si del planeta, o bueno, por lo menos del continente. Y bueno, puede ser que aquí den algo a favor del comentario que hice. A 8 años de la muerte de mi hijo, todavía tengo secuelas, por lo que me sugirieron un tratamiento integral basado en técnicas de retroalimentación, una terapia de reprocesamiento del duelo, explicó. Estela Báez recibía desde abril pasado ese tratamiento en una clínica de neuropsicología subrogada del IMSS. La primera etapa era de 6 meses, pero los médicos le recomendaron ampliarlo por otro periodo similar. Sin embargo, el viernes 6 de octubre le informaron verbalmente que el organismo que dirige, Mikel Arriola, ya no podía seguir cubriendo el tratamiento a pesar del decreto presidencial que garantizaba a los deudos de la guardería ABC este tipo de apoyos. Una cosa es que el presidente diga misa y otra cosa es que lo cumplan hasta el final. El IMSS es el responsable de la muerte de los niños y de las secuelas que tengo por este espantoso hecho, señaló la madre de Yeye, como le decían a Julio César, quien señaló que esta decisión es producto de una represalia. No lo dudaría, la verdad no dudaría que esto fuera una represalia, porque sabemos lo que al gobierno le molesta. El que salgamos a las calles, el que protestemos, el que les exijamos que cumplan con su trabajo o le paren a su incompetencia e ineptitud. Continuó. Desde mi estancia en el DF pude mover asuntos que parecían muertos, que no avanzaban. Se contrató un abogado e instalamos un antimonumento afuera de las oficinas centrales del IMSS, dijo, lo cual yo atestigué. Y están los videos en el canal de Dracul. ¿A quién responsabiliza de esa represalia? Al director general del IMSS, Mikel Arriola, como cabeza de la institución, quien me informó la suspensión del tratamiento solo sigue órdenes de sus superiores. La señora Báez aclaró que no cuenta con los recursos económicos para seguir en el DF. Su esposo Julio César Márquez y sus otros hijos se encuentran en la capital sonorense. Detener el tratamiento podría traer consecuencias y poner en riesgo los avances alcanzados. Solo les pido a las autoridades del IMSS que cumplan con su trabajo, y no estoy pidiendo limosna, claro que no. El IMSS, al igual que el gobierno estatal de Sonora y el federal, son los responsables de esta tragedia y tienen la obligación de apoyar a los deudos y restituir el daño que su corrupción causó, la corrupción del gobierno priista de Eduardo Burrs, la corrupción de Horcasitas, que ojalá se esté pudriendo en el infierno el hijo de la chingada. También la corrupción del enano genocida Felipe Calderón y de su puta esposa, Margarita Zavala, que encubrió a su familiar, que era dueña de la guardería ABC.
Y volvemos a la corrupción e ineptitud del IMSS al no verificar la seguridad de la guardería, al mantenerle la concesión a esa empresa. Y no tienen el derecho de privarles de estos servicios médicos, ya que desde un inicio ellos causaron la tragedia. Y eso también involucra al eunuco en la presidencia, ya que fue su partido parte de esta tragedia con Eduardo Bursch. Y ahora posiblemente con las represalias o las posibles represalias de Claudia Pavlovich, que también en su tiempo de senadora ayudó a mantener la impunidad de este caso. Y bueno, el IMSS se respondió esto a las 17 horas de este miércoles. El IMSS respondió vía Twitter, claro, la mejor vía, a los reclamos de la señora Stella Baez, diciendo que la atención médica que requiere ha estado y seguirá estando garantizada por el IMSS de manera vitalicia. ¿Y por qué le informaron que se suspendía el tratamiento? El IMSS aseguró haber comunicado este miércoles al representante legal y al esposo de Stella Baez que seguirá cubriendo la atención médica requerida. Pero Stella Baez respondió también vía Twitter diciendo que ella no le había sido notificada nada. La realidad es que hoy el tratamiento que necesito sigue suspendido. Aquí el tweet del IMSS y la respuesta de la madre ABC. Un atento chinga a tu peluda madre, Claudia Pavlovich. También a Miquel Arriola, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Margarita Zavala. A Eduardo Bursch y a Horcasitas. Continuamos en el siguiente bloque. Continuamos con este resumen de notas de la semana del 9 al 13 de octubre. Esta primera parte. Y bueno, como siempre hay una nota relacionada de violencia, pero en este caso no es un hecho de violencia en concreto, sino referida a la violencia que hay o que se ha suscitado de enero a agosto de este año. Y el título de esta nota probablemente no augure nada bueno. Un homicidio cada 18 minutos de enero a agosto. De 2017. Podría ser el año más violento de la historia. Y eso si tomamos en cuenta la época de la revolución. Esto se extrajo de, sin embargo, con colaboración de RT. Su autor es Nazaret Balbás. Y se redifunde en el Dragonario. Vamos con la información. ¿Qué son 18 minutos? Menos de un capítulo de una serie. Un ciclo en una lavadora. 5 canciones seguidas. En México es el tiempo promedio en que hubo una víctima por homicidio en los primeros 8 meses de 2017. El dato se desprende del más reciente informe del Observatorio Nacional Ciudadano, que recoge el reporte de delitos de alto impacto registrados en el mes de agosto. El director general de la organización, Francisco Javier Rivas, lo dice
sin cortapisas. Este podría ser el año más violento de la historia moderna de México. Rivas, en entrevista con RT precisa, comparado con los primeros 8 meses del 2017, contra los del 2016 tenemos aumento de todos los delitos, pero ¿qué explica este repunte de violencia en uno de los países más importantes de América Latina? El brote de violencia. El 2011 había sido considerado hasta ahora como el año más violento en la historia moderna de México. A partir del 2012 la incidencia del delito de homicidio empezó a disminuir, pero en abril del año pasado esa tendencia se rompió. Aquí podría decirlo de esta manera. A partir del 2012 se trató de cubrir las notas de violencia en el país. Se trató de tapar para procurar una buena imagen del eunuco de la presidencia. Y bueno, después del caso Ayotzinapa, después de ver el fracaso de esta administración, de este sexenio, ya dijeron, rásquense con sus propias uñas y chínguense. De acuerdo a los datos del observatorio, los meses de junio, julio y agosto de 2016 figuran entre los más violentos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el eunuco nacional. Se acumularon el mayor número de carpetas de investigación por el delito de homicidio. En 2017 las cosas no mejoran, al contrario, empeoran. Si se mantiene la tasa promedio de homicidios dolosos contabilizados en los primeros 8 meses del 2017, este año terminaría con una cifra récord de 27.950 víctimas de este ilícito. Refiere el informe Rivas, es más específico. En México estamos viviendo un brote de violencia. Y más que brote, diría, damas y caballeros, una epidemia. Si se mantiene la tasa promedio de homicidios dolosos contabilizados en los primeros 8 meses de 2017, este año terminaría... Continúo. Solo los delitos de homicidio culposo y robo a transeúntes experimentaron una disminución en agosto con respecto al mes anterior de 2.55 y 6.51% respectivamente. El resto aumentó: homicidio doloso 4.19, secuestro 8.55, extorsión 26.98, robo con violencia 10.80, robo de vehículo 5.43, robo a casa habitación 5.49, robo a negocio 5.30 y violación 8.73%. ¿Cuáles son las causas? Para Rivas, este fenómeno no se puede atribuir a un solo factor. Elementos como la captura de Joaquín el Chapo Guzmán, que permitió la proliferación de nuevos liderazgos en el narco. También, hablando de esto, de la captura de cabezas, antes de descabezar un cártel, una organización criminal, primero es necesario debilitarla. ¿Cómo? Combatiendo el lavado de dinero. 2. Habiendo ya cortado las cabezas pequeñas, dejándolo solo, aislándolo. En un término así fácil o burdo, un asedio. Luego, descabezar la organización. Y ya por último, tener cuidado de las banditas que pudieran surgir del desmembramiento de la organización. De lo contrario,
surgen más organizaciones y más liderazgos. Y la cosa al final termina por empeorar. Hasta la implementación del nuevo sistema de justicia penal han contribuido al incremento de las cifras rojas en todo el país. En el caso del nuevo sistema de justicia penal, en parte sí y en parte no. En parte no, porque tenemos que ver cómo la PGR arma los casos, cómo hace su trabajo, cómo investiga. Ya sabemos, en especial por el caso Ayotzinapa, que muchos de los procesados en el país, podremos decirlo así, son víctimas de tortura, son presos fabricados, nada más ya sea para cubrir una cuota o simular algo o encubrir algo. Son personas que las obligaron por medio de tortura a atribuirse un delito que no cometieron. Continúo. Yo no creo que el nuevo sistema de justicia penal haya permitido el aumento de la violencia. Quiero ser muy claro con eso, sino que la migración de un proceso a otro ha generado espacios de oportunidad para los delincuentes. Sobre todo porque los operadores no están bien entrenados, aclara el director de la ONC. Ok, yo en esto sí podría estar de acuerdo con él. Otro elemento que coincide en su criterio es la declaración por parte del Ejecutivo de la detención de objetivos prioritarios. Si tú detienes a un capo de una organización que se rige bajo la violencia, lo que haces es que permites que haya disputas entre bandas para tener el liderazgo. Hay luchas intestinas de los grupos y entre organizaciones criminales, y en medio también está el Estado. Continuamos en este resumen de notas. En este bloque y el segundo van a ser un poco más rápidos. Vamos a tocar fragmentos de las dos notas siguientes por cuestión de tiempo, para que en el video no se les haga muy pesado a la audiencia. Maldita maldición millennial o educación millennial. Y bueno, la siguiente nota es para decir no que no había narcotráfico en Mancera, no que no había organizaciones criminales que operaran en esta ciudad, pendejo. Y lo que pasó este miércoles al respecto de Pancho Cayagua, presunto fundador de la Unión de Tepito, ¿qué pasó? ¿Fue una ilusión? ¿El mal de ojo? ¿Qué onda? Y el caso del Ojos, lo que sucedió en Tláhuac
hace algunos meses, cuando Tláhuac se convirtió en Tamaulipas. Esto se extrajo de proceso y se redifunde en el Dragonario. Tras una carrera delictiva entre la venta de drogas, secuestro, extorsiones y homicidios, incluido el caso Heaven, la tarde de este miércoles fue ejecutado con disparos de arma de fuego Francisco Javier Hernández Gómez, Pancho Cayagua, presunto fundador y ex líder de la organización criminal La Unión de Tepito. De acuerdo con los primeros reportes de la Procuraduría General de Justicia Capitalina, el crimen ocurrió en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la esquina de las avenidas Insurgentes y Cantera, Colonia Tepeyac Insurgentes, en la delegación Gustavo Amadero. Presuntamente, sujetos a bordo de motocicletas lo persiguieron desde que salió de su casa en la colonia Lindavista, en su auto gris Renault tipo Flouncey con placas del Edomex. En la escapada, el hombre se metió al estacionamiento de la Comercial Mexicana, pero fue alcanzado por los agresores, quienes le dispararon entre 10 y 15 ocasiones. El cuerpo quedó en el asiento del conductor y el auto se estrelló contra una camioneta pick-up blanca. Los agresores se dieron a la fuga, según un comunicado de la dependencia. Y bueno, ya si quieren revisar el resto de la nota, lo pueden hacer. El link de la nota estará en la descripción del video. Chequen y lean la descripción del video. Damas y caballeros, también hay información de cómo ayudar a este espacio. Continuamos en el siguiente bloque. Continuamos en este último bloque de notas de esta primera parte de resumen de informaciones de la semana del 9 al 13 de octubre de 2017. Y ahora vamos a tocar ambos casos que convergen y que forman a la vez uno mismo, el caso de Emilio Lozoya y el caso Odebrecht. Ya que el señorito Emilio Lozoya Austin solicitó un amparo contra la investigación de la FEPADE por el caso Odebrecht. Esto se extrajo de, sin embargo, y se redifunde en el Dragonario, haciendo un recordatorio en el bloque anterior. Y nada más van a ser fragmentos. Continuamos. Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, solicitó un amparo contra la investigación iniciada por la FEPADE sobre el presunto financiamiento de Odebrecht a la campaña del eunuco nacional, o del pendejo nacional, al fin y al cabo es el mismo, Enrique Peña Nieto. De acuerdo con información del periódico Reforma, el exdirector de Pemex presentó una demanda de garantías ante el juez octavo de distrito en amparo penal en el DF o del DF. Lozoya Austin acusa que la FEPADE no le ha permitido tener acceso a la carpeta de investigación y no lo ha citado a declarar en carácter de imputado. ¿Será que Emilio Lozoya sabe algo y se está preparando por si las dudas? Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, habría recibido $10 millones de parte de la constructora Odebrecht a cambio de la licitación de obras para la refinería en Tula, que seguimos esperando el 2017 a que la construyan. Bueno, seguiremos esperando, por desgracia. Revelaron altos directivos de la empresa brasileña. El diario brasileño O Globo reveló el 13 de agosto
que el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyne, declaró que los pagos comenzaron en marzo de 2012, cuando Lozoya era uno de los principales integrantes del comité de campaña del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Y bueno, solo esperemos que no le concedan el amparo y que por lo menos él esté en el bote. Sin más, este primer resumen acabó. Sin más, yo les digo muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un agradecimiento por su preferencia y por su estadía. Y salud.